a mí me gustaría, para justificar el qué hace un cura hablando de formación de la afectividad, de cuestiones que tienen que ver más con psicología o con pedagogía que con pastoral, decir, pues, ¿quién soy yo? Pues yo estuve trabajando de médico, hice la especialidad en psiquiatría, y cuando vi la posible llamada a sacerdocio, pues como hicieron los apóstoles, dejé la barca, las redes y todo lo demás en la orilla y me vine a Roma a estudiar teología. En 2011 me ordené y poco después empecé a trabajar en la universidad. Me di cuenta, con gran sorpresa, de que muchas de las intereses que tenían los sacerdotes tenían que ver con la psicología, con los procesos que tienen lugar dentro de la mente humana y en concreto la formación de la afectividad. Y entonces yo dije, oye, yo de esto sé porque yo me he formado durante varios años. ¿Interesa que os enseñe las cosas que he aprendido? Y me dijeron, fantástico. Entonces tuve que volver otra vez a aquella orilla en la que estaba todavía la barca y las redes llenas de telarañas, recuperarlas y adaptarlas a lo que los sacerdotes y seminaristas querían tener. De manera que me forjé una identidad que desde entonces me persigue todavía, que es la del sacerdote y solo sacerdote. Yo no hago psicoterapia, yo no trabajo de psiquiatra, pero soy psiquiatra porque eso ya lo tengo para toda la vida, como quien es ingeniero aunque no ejerza. Y intento poner esos conocimientos al servicio de aquel que me los pide. Lo cual me ayuda bastante porque resulta que hemos organizado y han tenido cierto éxito ciertos cursos, jornadas, seminarios, etcétera, tanto aquí en la Universidad de la Santa Cruz en Roma, como también en diversos países. Pues ya me invitan en Venezuela, en Brasil, en México me han invitado también, en Colombia, etcétera. En fin, todos estos cursos sobre un tema que sigue siendo de gran actualidad y últimamente tengo que añadir ahora una muesca más en mi revólver, que sería Miami. Fruto de este estudio, de estos cursos, han salido determinadas publicaciones. La que veis más a la izquierda de la pantalla es la que originó todo, que es la formación a sacerdotes, pero después dije, oye, esto lo puedo adaptar un poco en lenguaje, los intereses son los mismos, la idea de fondo es la misma, la puedo adaptar al lenguaje de los adolescentes. Fantástico. Y me publicaron este segundo libro. Y luego, oye, los matrimonios también tienen interés en saber, y publiqué el tercero, de acompañar en el camino matrimonial. Y luego digo, ¿y por qué hacer 3 libros cuando solamente para uno, para todos aquellos formadores, padres, directores espirituales, formadores de seminarios? Porque más o menos el hombre sigue siendo el mismo. Los curas tampoco somos tan raros como para necesitar contenidos específicos. Y 2 de estos libros ya me han sido traducidos al inglés. Bien, yo querría hablar de las fases más amplias y más genéricas sobre qué entiendo yo por formación de la afectividad. Pues empezamos hablando qué es la afectividad. Y para eso veamos un WhatsApp que me escribió un adolescente hace ya varios años. Estaba formándose en vistas de una posible llamada al sacerdocio y en un momento dado empezó a tener, podríamos decir, altibajos del humor, pues como cualquier adolescente, solo que él le pilló un poquitín más tarde. En vez de tenerlo con 15, los tenía con 19. Pidió hablar conmigo, aunque no era su director espiritual. Empezamos a hablar de qué cosas había en su personalidad, en su biografía, etcétera, y removimos las aguas, cosas que estaban sedimentadas y se pusieron en primer plano. Después de esa conversación me manda el siguiente WhatsApp. ¿Es normal que yo tenga ira, enfado y querer romper todo lo que vea? Me dice ingenuamente, se lo explico porque ya hemos hablado varias veces y siempre se me olvida decirle que cuando hablo con usted acabó así. Y yo le respondo con un poco de ironía, eso se llaman sentimientos, la gente normal tiene muchos. Entonces, como veis, me mandó al cuerno y acto seguido me dice, bueno, pero mañana volvemos otra vez a vernos, ¿no? O sea, se dio cuenta de que, vale, asumo, me ha golpeado, pero necesito seguir manifestando todo aquello que llevo dentro, aunque me resulte doloroso. ¿Qué estaba haciendo con él? ¿De psicólogo? No, estaba intentando poner en ejercicio con él una dimensión muy importante de la formación, que es la formación humana, la formación de la afectividad. Podemos preguntarnos, ¿qué son entonces los afectos? Yo diría que son una reacción emotiva que tiene lugar antes de mi relación
con el mundo, con las cosas que va a hacer deporte, con que ha habido un accidente, cosas que ocurren conmigo mismo, y esto tiene todavía más dificultad, con mis propias emociones, con mis propios estados de ánimo y luego con los demás, con las relaciones, que es el marco, diría, más importante de nuestra vida. Me informan los afectos de que algo me resulta agradable o desagradable. Y esa información es muy importante porque es algo parecido a la función que tiene también el dolor físico. Si yo pongo la mano en el fuego, siento dolor, lo cual quiere decir, chico, quita la mano del fuego. Si yo me tomo un helado o unos huevos fritos con patatas o una hamburguesa con ketchup, el gusto me dice, eso está bueno, y entonces tenderé a volverlo a comer. Si por el contrario tomo una cosa que sabe mal, me dirá que no. O sea, me informa, lo cual es bueno. Ciertos estilos de formación, de formación cristiana decían, tienes que funcionar de manera independiente de tus afectos, de tu sensibilidad. Esos estilos de formación han llevado al voluntarismo, a funcionar de espaldas a aquello que a esa información que recibo, cargando de peso a la persona e ignorando una dimensión muy importante que es la dimensión afectiva. Como decíamos, los afectos, al igual que el dolor, me impulsan a la acción, a buscar algo o a rechazar, a evitar ese algo. Pues bien, los afectos tienen sus limitaciones. Uno diría, bueno, pues entonces si me informan de una cosa que es agradable o no, sigámosles. Ojo, que tienen también sus limitaciones, porque solo ven bienes parciales. Mi estómago tiene un lenguaje muy concreto, muy limitado. Solamente me dice, tengo hambre, come, o estoy lleno, deja de comer, o tengo úlcera, tómate un omeprazol. Ese es su lenguaje. Si yo me dejase llevar solamente por el lenguaje de mi estómago, no sería capaz de vivir la abstinencia en Cuaresma, pero tampoco sería capaz de decir, yo tengo un bocadillo, me encuentro un pobre en la calle, toma mi bocadillo y yo me quedo sin comer porque tú lo necesitas más. No sería capaz muchas veces de vivir la necesaria templanza, o voy a cenar un poco menos porque ya sé que si sigo cenando esta cena tan buena, no voy a pegar ojo en toda la noche. Bienes parciales. Y juzgan los afectos entre lo agradable y lo desagradable, no entre lo bueno y lo malo. Y esto es importante, porque hay afectos que a mí en concreto no me vienen bien. Si yo soy sacerdote, o si muchos de vosotros estáis casados y encuentro por la calle una persona del otro sexo que me atrae, porque es, en mi caso, guapa, simpática, bonita, etcétera, y me acerco a ella de manera que le ofrezco mi afectividad porque me resulta agradable estar con ella y porque su cuerpo me atrae físicamente, en mi caso, esto sería algo malo, pero no va a ser la afectividad quien me lo diga. ¿Quién va a ser? Mi cabeza, el proyecto de vida que yo he elegido, que tiene que integrar y que a veces tiene que también que saber balancear aquello que me dicen los afectos. Por lo tanto, una buena educación de la afectividad, ya con eso adelantamos, luego profundizaremos, tiene que escuchar los afectos, pero también tiene que integrarlos en el proyecto vital. ¿Quién hace eso? La cabeza. Por otro lado, los afectos solamente pueden ver a corto plazo. Es decir, así como el estómago ve, tengo hambre, como, pero ya está, no pienso en la noche pienso mi cabeza. Así también los afectos. Me gusta esta chica, voy a acercarme a ella. Ojo, te va a dar gusto a largo plazo, a corto plazo, pero a largo plazo puede destrozar tu vocación sacerdotal o puede destrozar tu matrimonio. Por lo tanto, piénsatelo dos veces si te vale la pena o no. Para complicar las cosas, tenemos el pecado original de Adán y Eva. ¿Qué es lo que pasa con el pecado original? Pues que se produce un desorden de las pasiones. Cada pasión tiende hacia su objeto. No hay mezclas. No es que las pasiones, no es que al hombre le atraiga lo malo, a nadie le atrae lo malo, a todos nos atrae lo bueno. Lo que pasa es que nos atraen los bienes parciales como si fuesen bienes absolutos. Eso es el desorden de las pasiones. Eso es lo que ha traído el pecado original. Es decir, la definición de San Agustín de pecado, de pecado como aversio a Deo e conversión a criaturas, rechazo de Dios y conversión a las criaturas.
como decía Santa Teresita del Niño Jesús, es decirle a Dios, aunque os pese, yo voy a hacer esto. Aunque sepa que a ti lo que te gustaría es que yo estuviese sirviendo al otro, levantándome a tiempo, cumpliendo con mis obligaciones laborales, familiares, etcétera, aunque sé que eso es lo que quieras y que lo contrario te ofende, yo voy a seguir mi pasión de manera inmediata. Una pasión que es buena, porque descansar es bueno, porque comer es bueno, porque dormir es bueno. Lo que pasa es que la pongo por encima de aquello que objetivamente o de acuerdo con el estilo de vida que yo mismo he elegido debería estar por encima. Y además, esa satisfacción inmediata a corto plazo de las pasiones no satisface. Porque lo único que satisface en el hombre, imagen y semejanza de Dios, es lo infinito, lo eterno, lo que dura para siempre. Hay un libro muy interesante que yo recomiendo, que es de un tal Gregory Popcak, es americano, que se llama, el original inglés es Broken Gods, y la traducción española es Dioses rotos, en la que dice que este hombre es psicólogo laico casado y trabaja en un instituto dependiente, o relacionado con la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Él dice que los 7 pecados capitales son una respuesta parcial e insuficiente a los 7 grandes anhelos del corazón humano. Qué bonito queda, ¿verdad?, la expresión. Es decir, que el hombre tiene deseo de comunión, de ser respetado, de llegar lejos, de excelencia, de tener su futuro garantizado. Pues bien, el pecado original, la lujuria, envidia, avaricia, pereza, etcétera, me da todo eso, pero de una forma parcial que se agota y encima que no me satisface a largo plazo. Hay una lucha entre bienes parciales que definía muy bien San Pablo en sus cartas. A todos me parece que nos ha pasado esto en alguna ocasión. Querer el bien está a mi alcance, pero no ponerlo por obra, porque no hago lo que querría hacer, sino el mal que querría evitar. Hasta el punto de que se encara con Dios y le dice, líbrame de este cuerpo de muerte. ¿Y qué le responde Dios? De acuerdo, te quito las tentaciones, las debilidades, etcétera. No, todo lo contrario, le dice, sigue, te basta mi gracia porque la fuerza se perfecciona en la flaqueza. Vale que tus pasiones son desordenadas, pero justamente al ordenar ese desorden vas a ser capaz de demostrar que me quieres. Y ojo, al poner el orden en las pasiones vas a ser tú mismo, tal y como saliste de mis manos, tal y como saliste de las manos de Dios. La formación de la afectividad no te quita nada, no te reprime, no te cancela aquello que tú eres. Lo que hace es ser aquello para lo cual tú has sido creado y que luego se ha fastidiado por culpa de Adán y Eva, pero también por tus propios pecados personales. Entonces, ¿cuál sería la solución? Que los afectos se pueden educar. Es decir, que yo puedo hacer a base de mi ejercicio y a base de pensar y a base de formarme y a base de educarme, que el bien me guste aunque sea arduo, aunque no sea el bien inmediato a corto plazo, sino el bien que requiere renunciar a algunos bienes parciales a corto plazo para obtener el gran bien. Y el gran bien en nuestro caso es el cielo, sin duda. Por tanto, la formación de la afectividad sería algo así como hacer de guardia de tráfico, es decir, decirle a unas pasiones adelante, corre, sin problema. En un momento dado vemos este anciano que está intentando cruzar la calle, pues párese todo el tráfico, que viene un anciano en silla de ruedas. En otros casos, un coche va demasiado rápido y se le dice, párate, quédate aquí en el arcén y te voy a poner más una multa y un castigo porque te has pasado. Eso, no se trata de reprimir, de ir en contra, se trata de ir pendiente de cada una de las pasiones que se me despiertan, de mis afectos, y ver a cuál de ellas puedo y debo dar curso para que mi interior tenga ese orden que yo necesito. De esa manera, la cabeza y el corazón, la inteligencia y la voluntad, en lugar de estar continuamente peleándose entre sí, lo que van a hacer es ir de la mano o, mejor todavía, ir en sinergia, ir apoyándose mutuamente. Esto tiene mucho que ver también con la vida espiritual, porque hay que querer a Dios con el corazón humano. Lo dice el mismo Señor, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y ese mismo corazón es el que tenemos que poner en juego con las personas que conocemos y amamos y también con Dios. Tenemos un solo corazón, una sola afectividad.
El que no ama a su hermano, a quien ve, dice Santiago, no puede amar a Dios a quien no ve. Con el mismo sentimiento, con el mismo corazón. Es más, San José María decía que nuestro corazón, como está hecho para amar, cuando no se le da un afecto puro y limpio y noble, se venga y se inunda de miseria. Cuando uno reprime su corazón, en lugar de darle un cauce adecuado, un cauce sano, un cauce limpio, entonces el corazón va buscando compensaciones que le hacen daño. Por tanto, el verdadero amor de Dios y el verdadero amor a los hombres está igualmente lejos de la sensualidad que de la insensibilidad, del sentimentalismo que del mostrarse duros, sin sentimientos, como Clint Eastwood en sus películas, ¿verdad? Que parece que no, pero luego en verdad sí que tiene su corazoncito, incluso Clint Eastwood. Pues bien, dar cauce a esos sentimientos. Brevemente, porque esto lo desarrollo con bastante detenimiento en mi libro, diría alguna idea cómo desarrollar la afectividad tomando un punto de apoyo en las virtudes teologales. Pues empecemos entonces con la fe. En esta sociedad nuestra, que no es precisamente cristiana, encontramos que hay gente que no entiende el porqué de nuestra fe, nuestro estilo de vida y por qué renunciamos a determinadas cosas porque apostamos por otras más altas. Y diría San Pablo, es cierto, ellos no lo entienden, es más, lo consideran como una necedad, como una tontería, porque solo se pueden enjuiciar según el espíritu. Yo diría, ¿cómo hacer para que nuestro espíritu esté en sintonía con Dios? Que no es material, sino espiritual. Y nosotros somos parte materiales y parte también espirituales. Pues vayamos sentido por sentido. La vista. Aquí vemos el juicio final de la Capilla Sixtina, aquí en Roma, en los Museos Vaticanos, precioso. ¿Cómo fomentar esa parte más espiritual? Fomentando el arte, la literatura, la pintura, la escultura, visitar museos, que son capaces de abstraer conceptos muy importantes del alma humana y reflejarlos. Fomentar algo tan sencillo como la lectura. Leer puede ayudarme a ponerme en sintonía con Dios. Sí. El oído, 100 páginas para hablar del silencio, ya hay que alargarse. Pues bien, hay gente, jóvenes o menos jóvenes, que están acostumbrados continuamente a estimularse a base de salen por la calle con los auriculares, escuchando iPods o música. Se montan en el coche y encienden la radio. Llegan a casa y se ponen un vídeo de YouTube. Hay que acostumbrarse también al silencio, porque la vida cristiana es una vida de contemplación, de estar trabajando como Marta, pero teniendo esa actitud interior de María. Y para eso necesitamos acostumbrarnos al silencio. De lo contrario, cuando estemos haciendo un rato de oración en nuestra iglesia, capilla u oratorio, no seremos capaces de entrar en diálogo con Dios, porque ¿qué nos vendrá a la cabeza? El ruido al cual estamos acostumbrados y tendremos la tentación de continuamente echar mano al bolsillo, el móvil, escuchar, etc. Silencio. El gusto, huevos fritos con bacon y patatas fritas, french fries. Acostumbrar también a dar al cuerpo un poquitín menos, solo un poquito, de lo que nos pide. Y nos ayudará también a valorar las cosas espirituales. El olfato, que yo pondría en relación con el tono humano, con el cuidado del propio cuerpo, espiritualiza el cuidar del propio cuerpo. El ir duchados, aseados, con un poco de perfume, colonia o desodorante, los varones ir bien afeitados y no con la barba de 4 días, y yo cuando me pica demasiado entonces es cuando me afeito. El tacto, el contacto delicado con otras personas, sin abalanzarnos sobre ellas y a la vez sin tampoco guardar unas distancias artificiales. Y por último, los sentidos internos, la memoria y la imaginación. Podemos estar externamente en silencio, pero por dentro darle al play y colocarnos la música o el vídeo interior. La esperanza, que es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos, por el cual dejamos en suspenso algunos deseos nuestros para conseguir una cosa que es más alta, más grande, más bella, que nos va verdaderamente a llenar el corazón para siempre. Y para eso es importante aprender la dinámica de la gratificación diferida, es decir, a retrasar el estímulo inmediato. A que me suena el vibrador del celular y no voy inmediatamente a responderlo, sino que digo, quiero existir en una conversación,
que ahora estamos comiendo en familia, que ahora mismo estoy en la capilla. Por lo tanto, no es el momento de responder. Y por último, la caridad. Todos necesitamos querer y ser queridos. Pues no, esta la he cambiado. Todos necesitamos querer y sentirnos queridos. No es suficiente ser queridos, sino que subjetivamente es necesario sentirlo. Y esto quiere decir que tenemos también la necesidad de querer de forma sana, es decir, a gusto del consumidor. No de acuerdo a cómo yo soy capaz, yo soy así y te impongo mi forma de querer. No, no, no. ¿Cómo necesitas tú? ¿Qué detalles valoras y cuáles, por el contrario, consideras invasivos, que pueden ser distintos de persona a persona? Hay que respetar la alteridad, hay que valorizar, saber dar la enhorabuena, saber decir lo has hecho bien, saber dar ánimos para que la gente no se desanime a pesar de sus defectos, saber perder el tiempo con los demás, en lugar de tengo mucha prisa y me tengo que ir ya y... No, escucha, párate. No des respuestas, no des soluciones. Hay un libro muy interesante de John Gray, que es el de Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, en el cual dice que los hombres son solucionadores de problemas. Que viene la esposa, él lo escribió después de su fracaso matrimonial, de todo lo que él había aprendido escuchándose a sí mismo. Dice, ella me venía con sus problemas y yo le decía, pues lo que tienes que hacer es... Y solo demasiado tarde me di cuenta de que ella solo necesitaba confiarme sus problemas, que yo le escuchase, que yo la valorizase y ya ella sola encontraría las soluciones. Querer desinteresadamente también a las personas que no me dan nada en lo material, pero tampoco en lo espiritual, en lo emocional. A las personas que son aburridas, a las personas que son un poco pesadas, a las personas que no me aportan nada, pero también quererles a ellas. Y perdonar, que creo es la mejor forma de querer de manera desinteresada. Pero también hay que aprender a ser queridos, es decir, dejarse querer. Los otros necesitan querer, pues hace falta un objeto que sea querido. Pues bien, hay que dejar a la gente que manifieste, que dé las gracias. Perder el tiempo, ahora volvemos a decir lo mismo, pero en el sentido contrario. Si los demás necesitan perder el tiempo, necesitan a alguien que esté en ese pasillo con quien hablar. Apreciar las manifestaciones de afecto del otro, aunque no sean las que a mí más me satisfacen, pero es la que el otro puede darme. Y aceptar las disculpas del otro, que es la otra cara de la moneda del perdonar. Bien, ¿de tiempo vamos como para terminar más o menos o puedo seguir un poco más? Sí, puede ser un poco más y luego podemos hacer algunas preguntas. Tenemos pues entonces sigo. Preparado para eso. Entonces sigo porque dentro de este querer y ser querido quería definir los tres campos. Lo voy a hacer de manera un poco rígida y luego voy a intentar hablar que van mezclados. Pero son tres ámbitos de relaciones que son los tres necesarios. El primero es la familia. ¿Qué es la familia? Pues es un lugar de lazos irreversibles. Uno es hijo de su padre para siempre, aunque su padre sea un alcohólico que se ha ido de casa con otra mujer. Sigue siendo su padre. He conocido historias preciosas de gente con grandes heridas afectivas debido a una relación conflictiva con su padre que no estaba sanada. Y que la sanación de esa persona, que tenía reflejos en su vida matrimonial, al vivir su vocación al sacerdocio, o al celibato, o a lo que fuese, o incluso en el trabajo o con los amigos, tenía que ver con que de corazón no había perdonado a su padre. Lo cual no quiere decir que meta a su padre, que todavía es alcohólico o drogadito, en casa. La mayor parte de las veces no se llega a tanto, pero sí que ha habido el padre que ha abandonado a su hijo. Yo eso, precisamente hace pocas semanas, tenía un chico de 25 años que estudia en la universidad, me buscó porque sabía que me dedicaba a estas cosas, me decía que tenía problemas de relación, que con los otros chicos se estaba pensando el sacerdocio, pero veía que no enganchaba con la gente. Yo le dije, ojo, si no enganchas con la gente, el sacerdocio puede que no sea lo tuyo. ¿Quieres contarme tu historia? Y me dijo, se lo voy a contar. Y me la contó. Sus padres, muy buenos, de misa diaria. Para sacar adelante la familia numerosa, trabajaban los dos, a costa de menos dedicación a la familia. Él no se sintió querido por sus padres. Es más, me decía, mira, yo tengo un sueño recurrente, que es que estoy yo a este lado de una reja, con las manos agarradas a la reja, esperando que mi madre venga por mí. Tiremos del hilo. A ver, ¿eso qué es lo que te recuerda? Eso me recuerda cuando yo estaba en el kinder,
que todas las madres venían a recoger a sus hijos, yo me quedaba porque mi madre no es que llegase la última, es que mi madre llegaba media hora después de la última. Y yo recuerdo, aunque era todavía un crío, a la profesora del kinder llamar a mi madre conmigo delante, creía que no se enteraba, pero sí me enteraba, diciendo, oye, por favor, ven a recoger a tu hijo puntual, porque se queda aquí llorando, solo, abandonado. Y la madre no vino. Y el chico se quedó con esa herida, que se transformó en un agujero negro afectivo, del cual no era consciente hasta que empezó a hablar. Y yo le pregunté, ¿has perdonado a tu madre? No es que la odiase, pero no la había perdonado. Y empezó todo un trabajo de sanación psicológico. Yo creo que no solo humano, bien, gracias a Dios, y es lo que intenté poner a su servicio. Estoy formado, pero eso es muy bueno hacer, es necesario, y más hoy, ya digo, no solamente en familias desestructuradas, sino en familias normales, cristianas y estables. Con todo, partimos de una base y es que ella seguía siendo su madre siempre. Cuando la perdonó, empezó a tirar para arriba. Bien, la familia no se elige ni viene dada. No solo la familia nuclear, padres e hijos, sino que luego vienen los cuñados y los primos y la familia política que viene y hay que aceptar de manera incondicional. Ojalá, podríamos decir, sí, ojalá, pues precisamente de eso se trata en la familia. Y además son los que siempre estarán ahí. Yo voy cambiando de ciudad y los amigos necesariamente se van quedando por el camino, por más que intente estar con ellos. Mis hermanos y mis padres siempre están ahí. Hay una convivencia estrecha, hay una afinidad variable. Yo soy más amigo que con algunos hermanos míos que con otros, puedo llevarme mejor con mi padre o con mi madre. Y la familia es el sitio en el que por esa convivencia, por esa afinidad, etcétera, se hace necesario, pero no como imposición, sino como algo que surge espontáneamente. Querer los defectos de los demás, también cuando son defectos que me incomodan en la vida de familia, y querer a los otros con los defectos, así como son. Porque si le quitase los defectos, no serían como realmente son. Como la canción mexicana de Cielito Lindo. Ese lunar que tienes cielito lindo junto a tu boca, un lunar es un defecto físico. Médicamente es un carcinoma in situ, es algo malo y además feo. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Te quiero con tus defectos. Es más, estoy precisamente enamorado de la imperfección que tienes en tu rostro. El trabajo, por el contrario, lo que se basa es una empresa común. Tenemos que sacar adelante un objetivo y lo que se pone en juego es la cooperación, unir esfuerzos en sinergia para sacarlo adelante, con relaciones que, al igual que con la familia, no se eligen, me vienen dadas. Y es un lugar natural para que surja la amistad e incluso en muchos casos el enamoramiento y el matrimonio. Y además, como hay esa diversidad, pues también uno aprende a manejarse con personas con diverso carácter y forma de ser. Y por último viene la amistad, tercer ámbito necesario, familia, trabajo, amistad, que se basa en algo que compartir, una afinidad en aficiones, en gustos, en forma de ser, en ciudad, país, lo que sea, que se encuentra y se acepta. La amistad es siempre recíproca o bidireccional. Yo no puedo decir yo soy amigo de este si este no me considera amigo. En ese caso es sencillamente alguien que me cae bien. Al contrario que la familia y al igual que el trabajo, si nos separamos, tiende a atrofiarse a no ser que me mantenga, aunque sea por las redes sociales. Idealmente la amistad es entre los iguales. Es decir, pueden surgir amistades asimétricas con gente mucho mayor o mucho menor, sí, pero si uno de sus amigos son solamente gente con 20 años más o 20 años menos, si un profesor me dice mis mejores amigos son mis alumnos adolescentes, yo digo tienes un problema de relación. Te faltan habilidades sociales y por eso te escudas en gente que es más joven y te acepta de manera crítica como su líder, o tienes dependencia y por eso necesitas estar con gente mayor que tú que te da seguridad. Puede surgir, ya lo hemos dicho, en la familia o en el trabajo. Todos necesitamos estos tres ámbitos, amistad, familia y amigos. Todos nos enriquecemos y desarrollamos nuestra personalidad y nuestra madurez en nuestros tres ámbitos, y estos tres ámbitos también ponen en juego nuestra
nuestra unidad de vida. Es decir, que no se puede tener todo, que se enseñan caminos que no son compatibles entre sí y que yo tengo que elegir cuál es el camino, que es aquello que hemos dicho que debe regir mi vida, que debe dirigir mi vida, que es mi cabeza, que son en definitiva mis elecciones libres. ¿Qué quiero hacer yo con mi propia vida? Pues así, ahora sí, acaba. ¿Cuál es el sentimiento más fuerte de la persona? ¿Cuál pensáis vosotros que es el sentimiento más fuerte? Me consta, don Francisco, que usted tiene también experiencia en estos estudios. Santo Tomás de Aquino planteó también desde el punto de vista filosófico, ¿no? ¿Cuál es la pasión más grande del ser humano? Si es la comida o dormir, o ¿cuál es yo creo quizá más elevado, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento más fuerte que vosotros pensáis que tenéis? Entonces, si entráis en esa web que digo, menti.com, podéis escribir... ¿O no se puede? Podéis entrar. Beatriz, si puedes mirarlo tú también. Sí, yo estoy dentro ya. Perfecto. Podéis teclear vuestra opinión y ponerlo directamente. Se gana algo si no acierta. ¿Se gana algo si no acierta? Vamos a hacer una cosa. Parece un concurso de televisión. Hacer una suma de resultados. No hay respuestas buenas o malas, lo cual a lo mejor no es cierto. Pero también tenemos a don Francisco para que nos diga si hay una respuesta correcta o no. Irán apareciendo las respuestas en la pantalla. También don Francisco, usted mismo puede ir comentando. Pues se ve que las primeras opiniones son que el sentimiento tan fuerte es el amor y odio, ¿no? ¿Qué nos puede decir de eso? También la ira, el miedo. Amor tiene más votos, sigue en el centro. Sí, claramente sí. Efectivamente hemos dicho que el amor es aquello que llena el corazón humano. Y no es casualidad que la principal virtud cristiana no sea ni la humildad, ni la obediencia, ni la mortificación, ni el trabajo, sino que precisamente es la caridad. Santo Tomás de Aquino, decíamos, se pregunta eso, ¿qué es lo que verdaderamente llena al hombre? Y empieza a poner distintas posibilidades. Y dice, a lo mejor lo que le llena al hombre es el dinero. Y luego se responde, parece que no, porque yo conozco ricos que son infelices. A lo mejor lo que llena al hombre es el honor. Y dice, no, porque yo conozco hombres que están muy respetados por todos y son infelices. A lo mejor es el poder. Y dice, no, porque yo conozco muchos dirigentes que están frustrados. Dice, lo que llena al hombre es la felicidad. Aquello a lo que el hombre tiende es a ser feliz. No hay gente que puede decir, yo voy a tener menos dinero, yo voy a llegar menos lejos en la escala social, yo voy a tener menos en muchas otras cosas, pero no hay nadie que diga, yo voy a ser un infeliz. Eso como elección propia no lo hace nadie. Entonces dice, pues aceptemos que todo el mundo, sin necesidad de ser teólogo ni de estudiar mucho, quiere ser feliz. La pregunta es, ¿en qué consiste ese ser feliz? ¿Consistirá en tener cosas materiales? Ya hemos dicho que no. ¿Consistirá en...? Y él dice, lo único que verdaderamente va a llenar el corazón del hombre es Dios. Es el amor de Dios. Porque el corazón del hombre, que tiene un coeficiente de dilatación infinito, o podríamos decir, es como el universo, finito pero ilimitado. Solamente puede ser lleno y por más que se dilate todavía más se puede llenar con el amor de Dios. Pero como no somos angelitos, somos también seres materiales, necesitamos también el amor de las personas que están a nuestro alrededor. Además, el amor de las personas a las que nosotros mismos queremos. Justo ayer escuché una conferencia muy interesante sobre el duelo, sobre las personas que pierden a un ser querido, y decía el conferenciante, el duelo es la otra cara de la moneda del amor. Cuando yo quiero algo, o cuando quiero algo o alguien, y ese alguien súbitamente, o por una enfermedad, o por lo que sea, porque se va, me falta, entonces yo siento la pérdida. ¿Qué significa la pérdida? Y es, por así decir, el lado positivo que tiene el duelo, que destacaba él. El duelo, el dolor, quiere decir que amaba a la persona. Y la intensidad de mi duelo es la intensidad de todo lo que yo quería a esa persona. Y me decía esta persona, que es un religioso camiliano, este pensamiento de decir, si tú echas mucho de menos a tu marido, a tu mujer y a tu hijo, es para darte la enhorabuena, porque quiere decir cuánto amabas a ese ser querido. Una de las cuestiones que ha hablado también el padre Francisco
sido de algunas cosas concretas que nos pueden ayudar a mejorar la sensibilidad. Ha mencionado el silencio, por ejemplo, ¿no? Y me gustaría que, como sois gente muy, muy inteligente y muy valiosa, que vosotros digáis también qué consejo podríais dar a vuestros hijos, a vuestros alumnos, a vuestros amigos o a vosotros mismos, que podamos compartir también para que aquí el Padre Francisco pueda comentarlo y ver cómo llevarlo a cabo. Nos comentan, por ejemplo, la empatía, trabajar la empatía, ¿no? Para crecer en la sensibilidad, yo diría que es necesario en el siglo XXI, y hablando de los chicos con los que estamos, de los alumnos de Shelton, yo diría un uso razonable de las nuevas tecnologías. Hablando con una persona sobre las nuevas tecnologías, él me decía, la relación que yo recomiendo a la gente joven con la que trabajo para que se relacione con Internet es como con un vecino que es un poco pesado o que no me cae bien. Que es que coincido con las escaleras, le digo buenos días, buenas tardes y huyo de lo antes posible. Coincido en el ascensor, le sonrío y cuando llego a mi planta, adiós, muy buenas y me voy. Yo le decía, yo eso no me parece una sabia manera de manejarse con Internet. Porque Internet para mí es un medio de trabajo y un medio de descanso y un medio de viaje imprescindible. Yo diría más bien que lo que conviene es aprender a convivir con Internet. Y convivir con Internet quiere decir que en Internet es una parte, una dimensión de mi vida que además es importante, pero es solo una dimensión. Si una persona está acostumbrada continuamente a estar pendiente de Internet y, como decía, está hablando con el grupo, está en la mesa, está lo que sea, está incluso viendo una serie que le interesa en la televisión y, oye, si estás viendo tu serie favorita, suelta Internet, que si no se te va a pasar el personaje que va a marcar un gol tu equipo, va a hacer un touchdown y te lo vas a perder. Bien, limitarlo, que quiere decir tener el dominio de sí. Y, en definitiva, esto sí que es atractivo. Por decir, niño, suelta el móvil. Eso es, digamos, reprimir un poco a la sensibilidad del niño, que ya hemos dicho que hay que escucharla. Pero decirle al chico, oye, ten el dominio de ti suficiente para prestar atención a las personas que tienes delante, cara a cara, y que son más importantes hoy y ahora que las personas que están al otro lado de la pantalla, que pueden esperar. Nosotros que estamos delante de ti, esperamos, te necesitamos que estés dentro de la conversación. Por tanto, enseñar esas nuevas tecnologías, porque si no, hoy por hoy lo inundan todo con las cosas buenas que tienen, y es que nos llenan de relación y me permiten a mí tener una conferencia hoy en Miami, cuando aquí es por la tarde y para vosotros es por la mañana, pero a la vez me podría quitar también lo que es insustituible, que es la relación cara a cara con la gente que tengo delante. Sí, y Francisco, preguntaban hace unos minutos por el chat qué pasos podemos seguir para enseñar a los niños a conocer sus emociones y a manejarlas. Muy bien. Mira, yo hay una película que recomiendo mucho que es Inside Out, porque a título, en fin, sin hacer compartimentos estanco, pero yo suelo dividir el mundo en los ingenieros y los poetas. Los poetas son aquellos que son más artistas, que saben escuchar e interpretar los sentimientos y son muy válidos para funcionar con personas. Sufren más porque justo tienen esa sensibilidad, pero a la vez saben tener esa empatía que salía en la pregunta de antes. Y luego están los ingenieros, que el ingeniero, caricaturizando un poco, se encuentra más cómodo con un tornillo que con una persona, con una máquina que con una máquina averiada que con una persona que sufre, que sabe, como hemos dicho antes de John Gray, dar soluciones a la persona que tiene problemas, que escucharla, que acompañarla, que ayudarla a que ella misma encuentre la solución en lugar de darle una receta. Pues bien, para este tipo de personas más ingenieras, yo les recomiendo que vean Inside Out, película de Pixar. ¿Que vean una película? Sí, claro, porque cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestra cabeza esos 5 muñequitos. La ira, la depresión, el asco, etcétera, que van continuamente dialogando entre sí. Y cuando uno lo localiza, dice, esto es, pero ya sé que después me va a venir el otro. Esto quiere decir, como el guardia de tráfico, que ahora tengo que parar y que tengo que dejar que otras pasiones que son más adaptativas en este momento entren en juego. De lo contrario, nos encontramos con el chaval del inicio, el del WhatsApp.
El tipo que le está recibiendo una inundación constante de emociones y que no sabe qué es lo que le está pasando. ¿Por qué? Porque, claro, lo primero que le dije después de ese WhatsApp es, mira, antes de mañana a las 6:30 lo que vas a hacer es verte Inside Out, ¿sabes? Porque es que si no, no nos vamos a entender demasiado bien. Claramente era un chico de mentalidad muy ingenieril. Porque había sido formado por un ingeniero. Su formador principal, aquel que había influido más sobre él, era muy ingeniero, su padre. De manera que él, todas sus reglas de vida era haz, ignorando aquello que tienes ganas, que te gusta, etcétera, etcétera. De manera que no aprendió ese lenguaje. Entonces era como si intentas hablar en inglés con un chino. No hay comunicación. Pues eso, es como si tú intentas dialogar contigo mismo, con tu mundo interior, sin tener las palabras, los términos adecuados. Creo que con esto podemos ir terminando también porque vamos a hacerla ahora. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí. Muchísimas gracias, Beatriz, por organizarlo y sobre todo a don Francisco por su tiempo y su conocimiento.